Muy buenos días, profesora y compañeros. Nuestro grupo hoy les va a hablar del control del medio ambiente de laboratorio. Las integrantes de este grupo son Mariel Bermúdez Morante, Grecia Campos, Lucía Salazar, Yoneiva Pringas, Rubí Sequeiros y Ashley Ayala. Parte de lo que vamos a ver en las diapositivas será introducción, competencias, materiales, equipos, procedimiento, cuestionario y bibliografía. Yo haré la parte de introducción, control del medio ambiente. El ambiente del laboratorio es el lugar más importante donde se van a realizar la desinfección adecuada, siguiendo las pautas indicadas por el docente, ya que se trabajará con alimentos. Por ello, es necesario el control del medio ambiente donde se realizan las prácticas. ¿Qué es el medio ambiente del laboratorio? El medio ambiente del laboratorio es el lugar en el que vamos a encontrar todos los materiales y equipos necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos científicos. ¿Por qué es importante el medio ambiente del laboratorio? Es importante para que no afecten nuestros resultados, ya que debemos encontrarnos en un lugar que nos brinde seguridad y el control de la investigación, además del material y equipo necesario. ¿Cómo debe ser o estar el medio ambiente del laboratorio? El ambiente del laboratorio debe estar equipado de los materiales y equipos necesarios para las investigaciones y prácticas. El laboratorio debe tener una humedad menor al 50% y la presión atmosférica suele ser superior a la externa para evitar la entrada del aire sucio. Esto sucede en los laboratorios industriales. Además, debe estar equipado de un sistema eléctrico de emergencia para evitar daños en las investigaciones que se encuentran en congeladores, incubadoras o neveras en caso de que exista un apagón. Por otro lado, evitar vibraciones y ruidos fuertes, porque esto puede afectar a la concentración de la investigación. Muchas gracias. Le doy pase a mi siguiente compañera. Buenos días, profesora. Mi nombre es Rubí Sequeiros y les voy a hablar sobre el requerimiento nutricional de las bacterias. Nutrición microbiana. Las bacterias pueden obtener energía y nutrientes mediante la realización de la fotosíntesis. La descomposición de organismos muertos y de desechos o la descomposición de compuestos químicos. Los nutrientes o requerimientos nutricionales son químicos y elementos del ambiente utilizados para el crecimiento bacteriano. La gran meta que tiene un microorganismo es crecer y dividirse. Para ello necesita duplicar el material que posee. Las células utilizan elementos químicos que provienen del medio ambiente para transformarlos en los constituyentes característicos que componen dicha célula. Principales elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se encuentran en forma de iones inorgánicos, agua y pequeñas moléculas, macromoléculas que tienen un papel estructural y funcional de la célula. Las bacterias fotosintéticas utilizan la energía del sol para producir su propio alimento. En presencia de la luz solar, el dióxido de carbono y el agua se convierten en glucosa y oxígeno. Entonces la glucosa se convierte en energía utilizable. La glucosa es como el alimento para las bacterias. Crecimiento de las bacterias. Deben utilizar una fuente de energía, una fuente de carbono y otros requerimientos nutrimentales. Un rango permisivo de las condiciones físicas como concentración de oxígeno, temperatura y pH. Mayores tipos nutricionales de procariontes. Tipo nutricional: fotótrofos. Fuente de energía: luz. Fuente de carbono: CO2. Ejemplos: cianobacterias y algunas bacterias púrpuras y verdes. Tipo nutricional: fotoautótrofos. Fuente de energía: luz. Fuente de carbono: compuestos orgánicos. Ejemplos: algunas bacterias púrpuras y verdes. Tipo nutricional: quimiautótrofos o litótrofos.
Fuente de energía, compuestos inorgánicos, H2, NH3, NO2, H2S. Fuente de carbonos, CO2. Ejemplos, solo pocas bacterias y varias archeas. Tipo nutricional, quimio, heterótrofos o heterotrofos. Fuente de energía, compuestos orgánicos. Fuente de carbono, compuestos orgánicos. Ejemplos, la mayoría de las bacterias y solo pocas archeas. Le doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Buenos días, buenos días, compañeros. Mi nombre es Ashley Melanie Ayala Castrillón y el día de hoy voy a hablarles sobre los materiales. Materiales e indumentaria proporcionada por los alumnos. Durante la instancia en el laboratorio, el alumno deberá llevar obligatoriamente las gafas de seguridad o careta, bata y mascarilla. Los guantes deberán utilizarse durante la manipulación de productos cáusticos. Después de eso ya podemos desecharlos. Si tienen el pelo largo, en el caso de las damas, es conveniente que lo lleven recogido, ya que nos evitamos cualquier tipo de incomodidad. No se dejarán en el laboratorio mochilas, abrigos, bolsos o cualquier otro objeto. Hay que lavarse las manos y quitarse la bata antes de salir del laboratorio. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es María Grecia Campos y yo les voy a hablar sobre los equipos y reactivos. Y bueno, hablemos de la incubadora. ¿Qué es la incubadora? La incubadora es un aparato cuya función común es crear un ambiente con humedad y temperatura adecuados para el crecimiento o reproducción de microorganismos vivos mediante la temperatura, presión y circulación del aire. Este es un equipo de uso químico para el análisis de los compuestos de microbiología y el desarrollo de compuestos orgánicos. Teniendo en cuenta el uso que se le quiere dar a la incubadora, existen varios tipos, entre los cuales destaca la incubadora estándar. Estos equipos poseen convección asistida, la cual puede ser por gravedad o ventilador. Su rango de temperatura va entre los 80 grados centígrados y los 100 grados centígrados. Incubadora refrigerada. Como su nombre lo indica, este tipo de incubadora funciona a temperaturas que se asemejan o son más bajas que la temperatura ambiente. Incubadora de humedad. Estos equipos, además de controlar la temperatura del ambiente interior, controlan también la humedad mediante un sistema de refrigeración en vez de uno de calentamiento directo. Y por último, incubadora shaker o de agitación. Este tipo de incubadora agita las muestras al mismo tiempo que les aplica una temperatura controlada. Estos equipos pueden entregar distintos tipos de ambiente y de refrigerador. Ahora hablemos del amonio cuaternario. Y bueno, el amonio cuaternario es un producto químico derivado del amoníaco. Es muy utilizado en la industria alimenticia porque es un desinfectante de alto efecto, es decir, actúa sobre virus, bacterias, hongos, esporas, levaduras y más. ¿Y para qué sirve el amonio cuaternario? Bueno, los amonios cuaternarios son agentes activos que interactúan con la membrana citoplasmática de las bacterias y la membrana plasmática de las levaduras y otros microorganismos eucariota, como lo son los hongos. Su actividad hidrofóbica también los hace efectivos contra virus que contienen lípidos y contra los virus desnudos y esporas que no los contienen. En concentraciones bajas son alguicidas, bactericidas, esporicidas y fungicidas. El uso de desinfectantes con estos compuestos es importante para reducir la posibilidad de contaminación cruzada de los alimentos, la propagación de microorganismos y la desinfección de áreas, entre otros. El amonio cuaternario puede ser usado en hospitales, restaurantes, locales comerciales, hoteles, bodegas de almacenamiento de alimentos, supermercados y edificios en general, y sobre todo en laboratorios. Ahora le doy pase a mi compañera. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yoneiva Brindes Aguilar. Voy a exponer lo que son procedimientos. Indicaciones para el uso de las placas al medio ambiente. Estas placas contienen medios de cultivo específicos que favorecen el crecimiento de microorganismos seleccionados. Las placas de Petri se preparan virtiendo
al medio fundido y estéril dentro de ellos y en un ambiente aséptico. Como primer punto tenemos exposición de la placa al medio ambiente. Vamos a colocar una placa de Petri con agar nutritivo. ¿Y qué es un agar nutritivo? Es una sustancia gelatinosa que se utiliza para cultivar bacterias. Como tenemos una placa de Petri, lo pondremos sobre una especie plana y estable. Luego, procedemos a abrir la placa. La tapa de la placa debe permanecer siempre cerca de este, con la cara interna hacia arriba. Una vez que la placa esté abierta, la exponemos durante 30 minutos al medio ambiente. Cerramos la placa y lo aseguramos que la placa no se abra. Luego, etiquetamos o rotulamos para su identificación. La temperatura ideal para el crecimiento de las bacterias es de 37 grados centígrados y lo dejaremos por 24 horas. Como segundo punto tenemos exposición de la placa al medio ambiente con un sistema de esterilización. Tomaremos otra placa de Petri con agar nutritivo, aplicaremos calor seco con un mechero encendido durante 30 minutos, expuesta al medio ambiente, ya que esto destruye a los microorganismos por oxidación y sus componentes celulares. Luego procedemos a empaquetarlo. Lo rotularemos con su nombre respectivo. Enseguida vamos a incubar las placas en posición invertida a un máximo de 37 grados centígrados por 24 horas. Observaciones y resultados. El agar nutritivo tiene un estricto control de calidad a lo largo del proceso de producción. El producto final tiene un cuidadoso control para asegurar que cada lote llene las especificaciones del medio, que puede ser por color, por consistencia, textura, esterilidad. Después de un par de días, observamos una variedad de bacterias, mohos y hongos creciendo dentro de cada placa, donde discutiremos los resultados de cada una porque tendrán diferentes colonias y bacterias que pueden ser planas, pueden ser redondas, entre otros. En conclusión, llegaremos a saber sobre qué placa tenía mayor cantidad de bacterias. Muchas gracias, doy pase a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Lucía Salazar y yo voy a continuar con la parte de cuestionario. Bueno, primero vamos a ver la incubación en bacterias, en la temperatura y el tiempo. Bueno, la temperatura en bacterias depende de la bacteria que se quiera cultivar. Por ejemplo, en los psicrófilos es de 15 a 20 grados centígrados, los mesófilos de 25 a 40 grados centígrados y los termófilos de 45 a 80 grados centígrados. Y viendo el tiempo de incubación, la mayoría de organismos tiene un periodo de tiempo similar en las condiciones óptimas, pero algunos organismos tardan un poco más, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento bacteriano de la E. coli presentará colonias de 25 a 48 horas en condiciones óptimas, y como ya dije anteriormente, otros organismos van a tardar de 5 a días o más. Y hablando ahora sobre la incubación en mohos. La temperatura de incubación estándar para los mohos es de 25 a 30 grados centígrados, dependiendo de la zona donde se encuentre. Por ejemplo, de 25 grados en las regiones subtropicales, a 30 grados en las tropicales y 22 grados en las templadas y frías. El tiempo de incubación, por lo general, para los mohos es de 3 a 7 días. Siguiente tenemos la incubación en hongos. La temperatura de incubación estándar para los hongos
es de 25 a 30 grados centígrados en un ambiente húmedo. Y el tiempo de incubación dura de 5 días, pero existen otros casos. Por ejemplo, los hongos xerófilos, que suelen requerir 1 o 2 semanas. Los cultivos de Fusarium y algunos otros se dejan a la temperatura ambiente durante 7 días bajo la alternancia de luz fluorescente más luz negra, con oscuridad para favorecer la esporulación. La esporulación es un tipo de reproducción asexual que tiene como medio de reproducción tanto esporas como endosporas. Bueno, y para finalizar tenemos las técnicas de control del medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta que al realizar la desinfección es muy importante conocer la eficacia del tratamiento aplicado, de forma que se verifique la disminución de los conteos microbianos en ambiente hasta unos niveles considerados seguros. Bueno, ¿y cómo podemos llevarlo a cabo? Ante todo, se debe establecer previamente el método de muestreo que se va a utilizar, los microorganismos que se desean aislar y cuantificar, los lugares de muestreo, el número de muestras en cada sala y la frecuencia de los muestreos. Se debe incluir también un control microbiológico ambiental. Bueno, y uno de los métodos, acá tenemos 3, el muestreo por sedimentación en una placa o por filtración e impacto en una placa de agar. Los más comunes, estos son los más comunes. Este método por sedimentación tiene el inconveniente de que se puede existir ciertos factores que alteren la sedimentación de microorganismos, por ejemplo, las corrientes de aire, afectando por tanto los resultados, ¿no? Que es lo que no se quiere que afecte. Bueno, por otro tenemos la desinfección en seco a través de fumígenos. Es idónea en lugares donde no es deseable la presencia de humedad. Y finalizando tenemos el método de filtración e impacto, que este consiste en un equipo que filtra un volumen predeterminado de aire que posteriormente impacta sobre una placa de agar. Esta técnica resulta muy útil para la determinación de contaminación microbiológica después de las operaciones de limpieza y desinfección. Además sirve de utilidad para el análisis de contaminación ambiental en condiciones de trabajo. Bueno, y eso sería todo con respecto a lo que es el cuestionario. Y ahora podemos visualizar la bibliografía. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.